agradecer a la Comisión Permanente de Homenaje a Ricardo Balbín y a la Cátedra Libre de la Universidad de La Plata, Ricardo Balbín, por haber tenido la amabilidad de invitarme a este acto. Quiero señalar lo siguiente: yo no me conformo con la palabra conmemoración o homenaje. Yo creo que esto es una invocación. Lo que estamos haciendo es tomar un hecho del pasado, valorarlo, para ver cómo podemos aplicar sus consecuencias positivas en la actualidad. Estamos invocando a aquellos actores para que nos ayuden a nosotros a actuar en esta realidad. Y creo que esto debe afrontarse con la mayor objetividad posible. Voy a tratar de hacer eso. ¿Cuál fue el objetivo central de los encuentros entre Perón y Balbín? Preservar la unión nacional, preservar la paz social en el marco de la democracia. Ese fue el objetivo central de esas reuniones. En un momento que la sociedad argentina estaba viviendo procesos muy complicados que ahora voy a tratar de describir. La unidad nacional, ¿a qué se refiere la nación? ¿Qué es la nación? La nación es una comunidad de personas que suelen compartir un territorio, una historia, una tradición, una cultura, un lenguaje, una religión. Todos estos elementos que acabo de mencionar son caracterizan la nación, pero no todos están presentes en todos los casos. Ha habido naciones sin territorio, ha habido naciones sin tradición, ha habido naciones sin un lenguaje común. ¿Qué es lo que determina la existencia real de la nación? A mi criterio consiste en que los que integran la comunidad nacional tienen la intención de seguir vinculados, es decir, la intención de seguir integrando la nación. La tendencia a darle continuidad y homogeneidad al proceso nacional es lo que en definitiva determina la existencia real de la nación. Eso es lo que Balbín y Perón querían defender. En ese momento histórico era lo que querían defender. ¿Por qué? Porque la unidad de la nación argentina estaba en riesgo y porque la paz social estaba en riesgo. Y dos dirigentes políticos de este nivel tienen la mayor habilidad del mundo en determinar cuál es la realidad esencial que afecta a su sociedad. ¿Cuáles fueron las condiciones objetivas de la Argentina en esa década, la década corrida entre 1963 y 1973, durante esos 10 años? Tenía plena vigencia lo que yo denomino la tutela militar. ¿Qué significa? A partir del 6 de septiembre de 1930, la política argentina estuvo tutelada por encima del sistema, por encima de la República Democrática que indica la Constitución. Había de hecho un poder que cubría el espacio superior y que intervenía o no intervenía de acuerdo a su propia decisión. Ese era el poder militar. De ahí vienen los sucesivos golpes de Estado que se inician en el 30 y llegan hasta el 76, con una característica. Al principio eran golpes de Estado. A medida que fueron desarrollándose, terminaron en la tragedia. Del golpe de Estado a la tragedia es el término que describe este proceso de tutela militar. En ese momento histórico, en los años 60-70, la tutela militar estaba expresada por el gobierno de Juan Carlos Onganía, presidente de la República designado por las Fuerzas Armadas en un golpe de Estado que destituyó al presidente Arturo Illia y había sido elegido por el pueblo. La característica de ese golpe fue eliminar la democracia como sistema, es decir, congelar el sistema democrático. En segundo lugar, prohibir la actividad política. En tercer lugar, expresar, tal vez asordinadamente, pero con mucha evidencia, una vocación corporativa que tendía necesariamente a reemplazar el sistema histórico democrático de la Argentina por una visión distinta del sistema político.
Otro elemento de esa época era la subordinación de la nación argentina a la estrategia de las potencias occidentales durante la Guerra Fría. Lo que con Rumanía la Argentina pasó a ser es un integrante de un bloque occidental que estaba afrontando como tema central la Guerra Fría, la confrontación este-oeste y la confrontación con la Unión Soviética. En ese marco de ejercicio de tutela militar, dictadura, la Unión Cívica Radical desarrolla un proyecto que era la segunda edición del mismo objetivo. En 1962-63, el radicalismo había impulsado la constitución de la Asamblea de Civilidad para garantizar la continuidad del sistema institucional argentino. En 1970 y tantos, el radicalismo impulsa lo que se denominó la Obra del Pueblo, con el objetivo de producir el mismo efecto, es decir, conservar el sistema institucional. ¿Por qué convocó la Unión Cívica Radical en estos casos? Porque estábamos frente a gobiernos militares en el 62, en la primera convocatoria no había gobierno militar, pero existía el riesgo del gobierno militar como inminente, y por lo tanto el gobierno de turno no quería convocar, quería gobernar y nada más. La acción política provino de las bases políticas que representaba la Unión Cívica Radical. Y en los tres casos, el primero fue la Asamblea de Civilidad, el segundo la Obra del Pueblo, y en tercer lugar lo que nosotros conocimos como la multipartidaria en los años 80, y en los tres casos esas convocatorias fueron exitosas, porque reunieron el núcleo central de organizaciones políticas, sociales y económicas destinadas a recuperar en cada caso la democracia, con dos características distintas que después vamos a ver. Esas condiciones objetivas deben compararse con las condiciones objetivas actuales. Ahora también hay condiciones objetivas que debemos ver en qué consisten. Por supuesto, tenemos dos buenas noticias iniciales. La primera buena noticia consiste en la desaparición de la tutela militar. La política argentina, la sociedad argentina, la democracia argentina ya no está tutelada por las Fuerzas Armadas. El proceso vivido del 76 al 82 culminó con las elecciones del 83 y con la determinación por voluntad popular libremente expresada, de terminar definitivamente con la intervención de las Fuerzas Armadas en la política argentina. De manera que ha desaparecido un limitante objetivo que había dominado el país durante 50 años. La segunda buena noticia consiste en que desde el 30 de octubre del 83 en adelante vivimos una democracia consolidada. ¿Qué quiere decir consolidada? Quiere decir, en términos vulgares, aceptada por el pueblo. ¿Y por qué consolidada? Porque el juicio a las juntas impulsado por Raúl Alfonsín le dio a la democracia argentina nacida en el 83 un altísimo nivel de legitimidad. Y de ahí tenemos, primero, la desaparición de la tutela militar y, en segundo lugar, la consolidación de la democracia. Esas son las buenas noticias que diferencian este proceso actual de aquel de los años 60, 63 y 33. Pero así como existen buenas noticias, también existen problemas que no podemos ignorar. En primer lugar, el problema social. Si el objetivo del peronismo, el bien que nosotros queremos retomar, consiste en preservar la unidad nacional y la paz social, debemos decir con toda claridad que con el 40% de desocupación, con el 40% de trabajo en negro y un 6% de inflación por mes, es muy difícil preservar la unidad nacional y la paz social. Son elementos objetivos que están sobre la mesa. En segundo lugar, hay una, y esto lo incorporo yo porque me parece muy importante como factor determinante de la unidad de la Unión Nacional, de la nacionalidad misma. El segundo problema que yo veo, además del problema social, consiste en el retroceso de la escuela pública. La escuela pública argentina, en los tres niveles, funcionó como un factor de incorporación e integración social, un factor de igualación social. Hoy la escuela pública está en crisis y por lo tanto deja de estar cumpliendo esa función de incorporación e integración. De manera que tenemos un problema social.
que está generado por los elementos que yo acabo de señalar, y también tenemos la ausencia, o por lo menos la limitación, de un factor de integración fundamental como fue la escuela pública. En tercer lugar, yo veo como negativo algo a lo que García ya aludió. Lo negativo también es la grieta como instrumento de captación de adhesiones y recursos. Nosotros vivimos un estado de confrontación política permanente. Nos hemos acostumbrado a aceptar la contradicción amigo-enemigo como un método de acción política. La grieta se expresa en esa relación de confrontación amigo-enemigo que dificulta la posibilidad de consolidar la unidad nacional, porque forma bandos enfrentados al 100%. Y por lo tanto hay una disminución real de las posibilidades de consolidar la unidad nacional. Además, el lenguaje político se ha deteriorado de manera muy notoria. Y ese deterioro se manifiesta fundamentalmente por la permanente descalificación del adversario. El lenguaje político argentino actual está cargado de descalificaciones. Y la descalificación es el peor método posible para preservar la unidad. En cuarto lugar, hay sectores políticos que seguramente son minoritarios y poco representativos, que han dicho que van por todo. Y si un sector político va por todo, los restantes sectores políticos se quedan sin nada. Es imposible unificar el país si unos están adentro y otros se quedan afuera. Y la última mala noticia para mí consiste en que es objetivo también que hay una limitación de la dirigencia política actual tomada en su conjunto, pero no solo de la dirigencia política, también la dirigencia social, la dirigencia empresarial y la dirigencia cultural. La dirigencia en su in totum, concebida en esos términos, de la Argentina, está demostrando una enorme limitación para acordar políticas de Estado. Es decir, poner un punto de referencia en el horizonte, señalar la línea que hay que seguir para alcanzar ese punto en el horizonte y diseñar propuestas de políticas de Estado que son aquellas que duran más, se extienden por mayor tiempo que la duración de un mandato presidencial, es decir, tienen continuidad en el tiempo. La única manera de reformar en serio los graves problemas estructurales que padece la Argentina consiste en el diseño de políticas de Estado. Y para diseñar políticas de Estado con la naturaleza propia de estas políticas hacen falta acuerdos políticos que esta dirigencia actual no parece estar en funciones de asegurar. De manera que si sumamos los problemas sociales, la crisis de la escuela pública, los métodos de captación política de la grieta, el lenguaje político descalificador, la intención de ir por todo, y además la falta de capacidad de la dirigencia para convocarse en mediano y largo plazo, nos encontramos con dificultades objetivas que nos obligan a estudiar la cuestión de manera seria, para no seguir arriesgando conflictos potenciales que deteriorarían la relativa unidad vigente en la Argentina ahora. Ahí viene la referencia a Perón y Malvinas. ¿Por qué? Porque fueron dos históricos adversarios que un día llegaron a la conclusión de que el escenario nacional no daba para más, que eso que habían hecho durante su vida ya no resultaba el camino necesario para la Argentina, porque si no alteraban ese camino de confrontación, la destrucción del país estaba a la vuelta de la esquina. Y tuvieron la grandeza de asumir esta actitud, la actitud de sentarse a conversar, fundamentalmente para darle a la sociedad el ejemplo de lo que querían buscar. Lo dicen ellos mismos. Las reuniones sucesivas entre Perón y Malvinas tuvieron como propósito establecer un símbolo, es una actitud simbólica. Ellos intentaron sintetizar a la nación en dos personas, y esas dos personas
demostrar que estaban absolutamente decididos a conservar su carácter nacional, su carácter de unidad nacional, su condición de unidad nacional. Por eso, en el episodio más notable desde el punto de vista del sentimiento público, que fue el discurso de Balbín frente al cadáver de Nerón, el 4 de julio de 1974, Balbín hace dos afirmaciones que yo quiero mencionar acá. La primera, viejas luchas que fueron claras, sinceras y evidentes. Es decir, Balbín no renuncia a nada. Balbín ratifica las viejas luchas por claras, sinceras y evidentes. Pero a partir de la autoridad moral que le da el contenido de sus viejas luchas, se siente el interlocutor necesario para encontrar a su adversario histórico y entre los dos dar el acto simbólico de reconciliación. Lo segundo que dice Balbín es: hay que cruzar los puentes del amor propio para alcanzar la unidad de los argentinos. ¿Qué significa esto? Esto significa que los dos tuvieron la grandeza de poner a disposición su propia personalidad política en función del interés nacional. La grandeza de un político se percibe cuando sus actos revelan que pone en primer lugar el interés de la nación por encima de su propio interés personal. Y esto es una situación que no se verifica en el sistema político argentino actual. La política argentina de hoy está trabajada por el individualismo y por el hiperpragmatismo. Es decir, hay demasiados dirigentes que se consideran a sí mismos más importantes por encima de los problemas de la sociedad. Por eso aparece este rasgo de incomprensión que tantos analistas verifican. Muchos analistas suelen decir: ojo, que los políticos parecen vivir en un mundo propio, que está alejado de los problemas cotidianos de la gente. Se ocupan de su propio mundo y abandonan el mundo de la gente. La gente siente frustración y desesperanza, porque no hay dirigentes que interpreten sus necesidades. Esto, a mi criterio, tiene una expresión más categórica todavía. La política argentina de hoy corre el riesgo de la oligarquización. Voy a utilizar la palabra oligarquía en los términos en que lo usaba Raúl Alfonsín. Alfonsín decía: la oligarquía no es una clase, la oligarquía es un comportamiento. Se puede ser oligarca perteneciendo a cualquier clase social. Y por lo tanto, la oligarquía significa adoptar el comportamiento de defensa cerrada de los intereses personales y los sectoriales, con olvido y ausencia de toda otra perspectiva. La política argentina se ha oligarquizado. Y por eso me atrevo a decir que en este momento la sociedad argentina tiene muchos candidatos y pocos dirigentes. Esto hay que vincularlo con lo primero que mencioné. Falta el punto de referencia en el horizonte. Falta la línea de comportamiento que nos lleve hacia ese punto. Falta una propuesta de transformación que la sociedad argentina está esperando. Y termino directamente con el nombre de Casera y dijo Balbín: y este adversario te excluye un amigo. Bueno, esa es la frase histórica, la frase más sensible, la frase que más golpeó. La frase que ejemplifica claramente cuál es la actitud, ¿no es cierto? Exacto. Vengo acá en nombre de mi vieja lucha, pero vengo a despedir al que ahora es mi amigo, cuando antes era mi adversario. Está claro. Ahora, ¿qué quiero decir para terminar? Tengamos en cuenta que la invocación a la unidad y la paz no es el discurso ingenuo de las almas bellas. Yo leo por ahí alguna vez en algún comentario político que aparece la caracterización de alma bella referida a aquellos que creemos ingenuamente en alguna cosa, política. Esto no es así. La convocatoria a la unidad no es una actitud edulcorante para evitarse los problemas. La convocatoria a la unidad nacional es la manera de ratificar la vocación de destino común. Yo decía, la característica que califica a una comunidad como nación es la perspectiva de un futuro compartido.
la perspectiva de un futuro desarrollado entre todos, la perspectiva de un futuro construido en conjunto. A esto nos referimos cuando hablamos de que la unidad nacional tiene que ser el objetivo nuestro, desarrollar un proceso que nos consolide como nación. ¿A partir de qué? A partir de dos valores centrales. En primer lugar, la libertad, y en segundo lugar, la igualdad. La igualdad es básica. Yo repito simplemente lo que leí de Rousseau en el contrato social. La libertad no subsiste si no hay igualdad. La desigualdad creciente en la Argentina es un mensaje de claro contenido antidemocrático. Por lo tanto, tenemos que luchar contra la desigualdad no solo por razones de justicia elemental, no solo por razones de dignidad para cada persona de este país, sino también para garantizar el régimen que nos asegure la libertad. Gracias, señora.